Vamos a iniciar un pequeño estudio de la palabra de Dios. Cada tema se puede ampliar muchísimo más de lo que quizá yo lo trate aquí en una semana, con los tiempos seguramente que podemos manejar, pero espero que sea de provecho. Y el tema, que es una pregunta: ¿cuánto vales?, tiene que ver precisamente con eso. ¿Cuál cree que es su valor? ¿Cuál cree usted que es eso que lo hace importante o valioso? O si por el contrario es usted de las personas que cree que no vale. La Biblia no menciona el término autoestima, la palabra no lo menciona. Sí menciona la palabra estima como tal, la estima. Pero cuando hablamos de la autoestima o del valor propio, pues estamos hablando precisamente de eso, de la capacidad objetiva que yo tengo de reconocer lo que soy y lo que valgo. No para tener una sobreestima, que es cuando alguien cree que es mucho más de lo que realmente es, o una subestima, que es cuando alguien cree que vale menos de lo que realmente es, sino la estima correcta. Entonces, vamos a mirar este tema esta semana. Hay muchas cosas que en ocasiones el cristiano pues no logra superar porque viene marcado y ya ha sido uno de los temas más recurrentes, pero necesitaré recordárselo siempre. El creyente viene ya con unas marcas en su alma, el cristiano, el ser humano en general, pero el cristiano llega al Señor con unas marcas, y esas marcas son las que a la larga se terminan convirtiendo en el factor determinante de su comportamiento. Cosas como la desaprobación, como el rechazo, como la crítica, terminan dándole una idea equivocada del verdadero valor que tenemos. Así que vamos a la palabra y que la Biblia nos vaya ayudando en este tema. Primera carta del apóstol Juan. Vamos a mirar allí lo que dice la Biblia. Primera de Juan capítulo 3. Vamos a leer en esta mañana allí la palabra de Dios. Casi terminando la Biblia están las cartas que escribió Juan, y allí quiero que veamos lo que nos dice la Biblia. Dice el capítulo 3, el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Me gusta mucho las palabras que usa Juan, porque dice: miren, contemplen, como si no lo estuviéramos viendo, como si no nos estuviéramos dando cuenta de esto en realidad. Y creo que eso es así. Creo que el cristiano no se da cuenta de lo que Dios nos ha dado y de lo valiosos que somos. Y por eso dice: mirad, como quien quiere llamar la atención de alguien y decirle: preste atención, mire cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Tiene que haber algo muy valioso en nosotros, tiene que haber algo muy especial en nosotros para que el Señor nos ponga como miembros de su familia, como sus hijos. Entonces, el valor propio, el tener un propio autoconcepto consciente, realista, sincero de lo que realmente soy, me va a ayudar muchísimo. Una persona que surge en la vida, surge por la ayuda de Dios, surge porque confía en el Señor, pero surge porque él cree en sí mismo, cree que es capaz de lograr, porque tiene un potencial por desarrollar. Ahora, yo no quiero incentivar con esto quizás un pensamiento en el que la persona crea que es el superhombre y es el superdios y puede hacer lo que sea por encima del que sea. No, yo no creo eso. Yo creo que nosotros somos pero muy dependientes de Dios. No podremos nunca solos, jamás lograremos nada por nuestras propias fuerzas. Pero dentro de esa dependencia que yo tengo de Dios, Él me ha dado una responsabilidad a mí. Y no se la puedo delegar a otros porque Dios me la dio a mí y me dijo: hágalo, vaya. Y entonces uno encuentra a Jeremías diciendo: no puedo, a Gedeón diciendo: no soy capaz, a Moisés diciendo: pero ¿cómo? Y así por el estilo, muchos hombres de Dios con una muy mala autoestima, con un muy mal o con un problema de valor propio, de autoestima, y sintiéndose incapaz de lograr las cosas. Entonces,
La palabra autoestima en el diccionario significa valoración de uno mismo. Es decir, ¿cómo se valora usted? Entonces, bueno, ya cada uno tiene su propio valor. No necesariamente sea el correcto. La autoestima, según el diccionario bíblico, debido a que no hay, está la palabra estima, pero no auto, no el propio, ¿no? Grado en que una persona se acepta o se rechaza. Entonces, yo creo que las dos cosas son negativas. La sobreestimación es negativa, una persona creyéndose más que los demás, con esa tendencia a ser siempre muy arrogante, muy orgulloso, pues por supuesto que va a pecar contra el Señor. Pero también creo que la persona es más afectada por la baja autoestima. Muchas de las cosas que vivimos en la vida nos marcan con eso, con una baja autoestima, y es lo que más comúnmente encontramos. Personas con muy mal concepto de sí mismo, con un pobre concepto de sí mismo, a tal punto que siempre están diciendo, no, eso yo no puedo, eso se me va a acabar, yo no voy a perder, yo no lo voy a poder hacer, bueno, y todo esto. Entonces, no hay que dejarnos llevar por ninguno de los dos extremos. La subestimación o la baja autoestima hace que la persona se sienta incapaz, que se sienta inferior, que siempre esté comparándose y que por lo tanto se vea que le falta, que no tiene las mismas condiciones en lo que sea con respecto a los demás. Pero la sobreestimación o la muy alta estima, muy alta autoestima, también va a producir que esa persona menosprecie a los demás, rechace a los demás y termine convirtiéndose en una persona a veces molesta, a veces una persona que no es muy agradable porque como que se le ve como que si él se sintiera en un estrato superior. Entonces, ninguna de las dos cosas es correcta. ¿Cómo hago para saber cuál es mi valor? ¿Cómo hago para saber si es que me estoy valorando más de lo que realmente soy o si es que me estoy desvalorando o si es que me estoy quizá menospreciando? ¿Cómo hago? Pues tengo que venir a mi Creador. O sea, usted no puede identificar cuánto vale algo a menos que el Creador le diga, mire, esto vale tanto. ¿Qué es lo que determina el precio o el valor de algo en un producto en el mercado? Su fabricante. Su fabricante dice esto vale tanto. Y usted ve productos de una marca reconocida, una marca famosa. Y el fabricante, la marca, determinan darle un valor elevado. Y puede que los materiales sean más o menos iguales a otros, pero el fabricante dice vale tanto y eso es lo que vale. No importa si hay en el mercado otros que compiten con precios inferiores. El fabricante dijo esta marca específica vale tanto y así es. Entonces, yo no puedo determinar cuánto valgo por mí mismo, mirándome al espejo y diciendo, uy, yo sí que valgo mucho, es que yo... O simplemente pensando y recordando lo que me decían mis antepasados o mis padres, que no valía nada. No, tengo que venir a Dios para que Él me ayude a entender cuánto es lo que realmente valgo y quién realmente soy. Por eso el apóstol Juan dice aquí, miren cuál amor nos ha dado el Padre. Él nos ama y nos tiene un valor especial. Dese en cuenta cuál es ese valor, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce, no nos conoce porque no le conoció a Él antes. Veamos un poquito Romanos capítulo 12 y vemos allí lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo número 3. Mira lo que dice la palabra de Dios allí. Dice, digo pues, Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué dice la Biblia que debemos de tener? Debemos de tener un concepto sensato y cuerdo
de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Mire que no dice piense como se le parezca o simplemente tenga una mentalidad positiva y ya. No, tenemos que venir a Dios y será Él el que nos ayudará a entender realmente lo que valemos. Cuando alguien con alta autoestima ve a otro que tiene lo que él tiene, entonces se llena de celos y establece una guerra con esa persona. Es ahí cuando encontramos problemas en las empresas, en las iglesias, en la casa, porque esa persona está queriendo, pensando que se merece eso, que lo debe tener es él, porque el otro no se lo merece, porque él ha sido más bueno y todas las cosas que suelen pasar. La alta autoestima o el valor propio demasiado elevado, muy elevado, produce muchos problemas. ¿Cuáles? Pues esa persona que se siente más, esa persona que se jacta de lo que hace, solamente él hace las cosas bien, solamente él es el único que aprende, que sabe, siempre lo que él compra es mejor, siempre lo que él tiene es de mejor marca, siempre lo que él tiene vale más. Eso es un problema de sobrevaloración. La persona está pensando que él es más que los demás y las escuelas y los colegios muchas veces tratan de ayudar y de enfocar a los niños en eso, en las clases de ética y valores, pero la verdad es que yo creo que eso debe ser desde la casa. Desde la casa es donde los hijos deben de aprender a que la marca de sus tenis no lo definen, a que el valor de su morral no lo define, ni si vive en una casa de estrato 1 o de estrato 2 o del estrato que sea. Eso no lo hace ni pobre ni rico, sino que simplemente tiene unas ciertas bendiciones y privilegios. No está bien andar comparando siempre el niño con el otro. Ay, es que mire que fulano, valore lo que usted tiene, o que mire que él sí no tiene zapatos, eso. Porque él por lo general va a empezar a sentir que él es mucho más afortunado, y aunque eso podría ser algo muy bueno, hace que crezca con esa sobrevaloración. Es algo que no es bueno. La persona se convierte en una persona muy superficial, y eso es uno de los casos que hoy en día más se encuentran. Las generaciones son muy superficiales, por eso está preocupado de cómo se ve, y ay no, yo voy a salir con esos zapatos, ay. Yo siempre hago una comparación entre la generación que de pronto estamos viendo hoy que se levanta y la generación en parte que nos tocó a vivir a nosotros, los que somos del siglo pasado. Y es que éramos una generación en la mayoría de los casos con muchas necesidades, con muchos faltantes. Sé que hay algunas excepciones, pero muchos crecimos faltándonos muchísimas cosas, pero sintiéndonos agradecidos por cada cosa que teníamos. Por pequeña que fuera, nos parecía que era bueno y nunca reclamábamos que tenía que ser tal cosa. Quizás habían en otros anhelos que nunca se cumplieron, pero fueron esos anhelos y no más. En cambio, cuando se le da una sobrevaloración a las personas, eso no va a ser solamente un anhelo, va a ser un objetivo a alcanzar como de lugar. Y la persona, el niño, porque por ejemplo son niños, jóvenes y adolescentes, van a esforzarse, así sea haciendo lo que sea. Y cuando digo lo que sea, es lo que sea, para tener a eso que creen que se merece. Entonces, la alta autoestima es algo negativo. No debemos de permitir que eso esté en nosotros. ¿Y cómo hago? Pues voy al Señor. Señor, soy una persona materialista, soy una persona superficial, soy una persona que permanentemente me gusta presumir del valor de las cosas que tengo, y que mire y cuánto, y usted ve a la persona con alta autoestima siempre, o con muy alta autoestima, siempre así. Ve a otro que se compra algo y le dice, ¿y cuánto le valió? No, pero no es tan bueno. Ay, hay unos muy buenos que no sé qué. Y como que trata siempre de ver que lo que los demás tienen no es tan valioso. Eso es una consecuencia de tener una valoración muy alta de sí mismo. Entonces considera menospreciar a los demás. Pero como le digo, esto no es tan común, aunque está pasando hoy en día. Nosotros, la mayoría de personas que están conectadas esta mañana y muchos de los que conocemos al Señor, somos un poquitico más modelos antiguos, y esos modelos antiguos no recibíamos esa valoración, no recibíamos esas palabras de afirmación, sino que recibíamos era lo contrario. Entonces crecimos con baja autoestima. Eso es algo bien interesante, porque aquí sí que hay mucho por hablar. ¿Características de una persona con baja autoestima? Pues se siente mal por todo.
sea, la persona no le gustan las reuniones, no le gusta nada porque siempre siente que los demás lo miran, siempre siente que los demás lo critican, la manera como se peina, la manera como habla, entonces no le gusta hablar, es tímido, es callado, retraído, se siente feo, o sea, siempre está considerándose que es feo, no le gustan las fotos, tiene problemas para exteriorizar su cara, se siente pobre, o sea, siente que no puede, que es que yo soy tan pobre, es que yo no tengo. Y cuando ve que otros logran cosas importantes, objetivos importantes, puede ser casarse, puede ser tener una casa propia, comprar un carro o cualquier otra cosa que tenga que ver con un objetivo, con un logro que él no ha logrado, que él no ha alcanzado, siempre siente mal, se siente como incómodo por ese triunfo de otra persona. Sobre todo cuando esa persona es cercana, un amigo, un hermano, una persona cercana, y él lo ve que logra todo eso y como que se siente mal. Pero ¿por qué se va a sentir mal si lo que tiene es, si es el otro y pues no lo está afectando a él en nada? Pero le pareciera a esa persona que él merecería, que él debería tener lo que el otro tiene. Entonces, eso pasa en la vida cristiana, ¿no? Yo sé que hay muchos cristianos que, pues hermanos, ya son libres de eso, pero pues hay muchos también que ven a otro hermano bendecido y inmediatamente se siente mal y le reclama a Dios y Señor, ¿y qué estoy haciendo mal? ¿Qué me falta? Y le preguntan bueno, a mí me han preguntado, cristianos, personas me dicen, ¿y por qué será que Dios a mí no me responde? Y tanto que yo me esfuerzo, y tanto que yo hago, y será que es que estoy haciendo mal. Y bueno, muchas cosas que de pronto uno pensaría que simplemente es la inquietud de la persona, la inquietud de querer arreglar o de querer saber algo, pero no, es un problema de baja autoestima. Es la persona que dice siempre, a mí siempre me va mal, a mí nadie me quiere, yo todo lo hago mal, yo nunca aprendo, eso no es para mí, pongan a otro. Entonces ahí hay problemas bien delicados, ¿no? Cualquiera de los dos extremos, la sobrevaloración o alta autoestima y la subvaloración o baja autoestima, pues hermano, producen problemas porque la persona no va a estar en el plan de Dios, siempre va a estar desviándose por esa situación. ¿De dónde viene todo esto? Pues como ya se lo explicaba, es de nuestra crianza y de nuestra formación. A veces los padres, en el deseo de proteger a sus hijos, les enseñan muchas cosas. A veces el egoísmo. No se junte con ese niño que es muy peleón. Cuidado que ese niño le daña los carros o esto. Y eso ya hace que la persona crezca con una mentalidad de que él es superior a otros y que los otros son malos o que la gente es mala o las personas son malas. Entonces eso lo va a llevar a lo que le decía, la sobrevaloración. Esa persona que de pronto, esos padres que de pronto en la casa siempre pues son muy ordenados y todo, entonces no vaya a recibir por nada. Sí que hay que tener cuidado con lo que le dan y todo, pero a veces es una familia o es alguien y no, él no come ahí porque de pronto allá son sucios, allá. Entonces él crece pensando siempre que él es de una muy mejor familia y los demás son de una condición muy inferior. Bueno, la mayoría de los demás, ¿no? Lo que le digo, ¿no? Ay, es que mire, ese busito suyo sí es bonito. Ay, mire mi niño cómo se viste de bien. Mire mi niña, ella sí es linda, eso. En cambio fulano, no sé qué. Ese decírselo a los hijos, no estoy diciendo que no haya que darles cosas buenas y valiosas. Claro que sí, el deseo de todo papá es eso, es bendecirlos. Sino que hacerles entender que ellos no son mejores ni superiores porque él sí se arregla, porque él sí se peina, porque él sí se viste y el otro no. Porque lo que eso produce es que el niño crezca pensando y creyéndose más por el buzo, por el pantalón, por el carro en el que lo llevan al colegio o lo que sea. Y lo que va a producir en el niño, usted va a empezar a ver eso, es que el niño siempre va a querer tener lo que tienen los demás, ¿sí? Nosotros lo llamamos, se vuelve antojado. Entonces, no, que es que, mira, a fulano le compraron eso y entonces la mamá o el papá, no, mi niño no es el de menos. ¿Cómo así que todos en la cuadra y el mío no? No, como sea, yo tengo que conseguirlo.
Y bueno, qué bueno que se le suplió la necesidad, si era una necesidad. Pero el problema no es ese. El problema es que el niño va a creer y va a pensar que él es superior. Y eso es muy dañino. ¿Por qué? Porque esa persona va a menospreciar a un niño que de pronto no tiene zapatos. Lo va a menospreciar, lo va a considerar menor. Y usted y yo sabemos que una persona no vale por lo que tiene. Esa persona que de pronto no tiene zapatos o no tiene ni siquiera zapatos, o sus zapatos están rotos en una condición de pronto inferior, es una persona valiosa, muy valiosa, tanto para Dios como para los demás. Y no la podemos hacer a un lado, porque no tiene las zapatillas de marca que sí que sí tenemos nosotros, en el caso de que así fuera. Y yo le doy un consejo. Quiero darle un consejo, si usted lo quiere recibir, como siempre. Si usted tiene hijos en crianza, usted tiene hijos que está formando y educando, y tiene la posibilidad de comprarles lo mejor, lo felicito, muy bien, hágalo. Pero de vez en cuando, enséñeles a usar cosas sencillas. En ocasiones, cómprele cosas que no tienen un valor significativo, cosas baratas, por decirlo de alguna manera, cosas básicas que él puede tener. O sea, dele ese equilibrio en que no solamente tiene que ser lo super, ultra, hiper, mega, wow, sino que puede usar también algo normal, aparentemente normal, de un valor más asequible para todo el mundo. Para que él no sienta, nomás en la escuela, cuando llegue el primer día de clase, que sus cuadernos son de super stickers y todas las cosas, y los del otro de pronto apenas, a duras penas, tiene las hojitas blancas, nada más. Entonces, enséñele a sus hijos a tener amistad con los otros niños. No importa si el niño de pronto no tiene las mismas condiciones, a que comparta lo que él tiene. Si se daña, si de pronto, pues es algo normal que pasa con un juguete, algo no necesariamente va a ser eterno. Y enséñele. ¿Para qué? Para que ese hijo crezca con una estima estable, equilibrada, ni sobreestimado ni subestimado. Las dos cosas hay que tratar de corregirlas. Ahora, analice cómo son sus hijos. Si usted es padre y tiene sus hijos allí, ¿usted considera que ellos tienen baja autoestima? Es decir, son como tímidos, como que les cuesta trabajo hablar, son como muy retraídos, sienten que no pueden, sienten eso. Bueno, hay que ayudarlos reforzándoles las palabras de afirmación. Pero por el contrario, usted siente que sus hijos son como muy, ellos sí todo lo pueden y siempre eso. Entonces hay que empezar. Ya es muy difícil en la medida de que se ha creado eso, pero es posible, porque si no fuera posible corregir esto, pues yo no predicaría esta palabra y le diría, hermano, cada uno como esté, aténgase a las consecuencias y que se lo lleve el río. No, le digo que todos podemos cambiar y con la ayuda del Señor se logra, es lo que yo creo. Entonces, si ya como personas adultas tenemos una autoestima dañada, tenemos una autoestima deforme que no hace honor a la verdad, sino que está bien sea muy arriba, muy abajo, entonces tengo que mirar y darme cuenta qué hago. ¿Cómo trato a los demás? ¿De qué manera me dirijo a las personas? Siempre cuando hablo con alguien lo trato de manera despectiva. El viejo ese, allá está el no sé qué, y es esa terminología a veces muy coloquial y muy usada, pero es lo que usamos. Tal vez es porque crecimos o nos dejamos llenar de una sobrevaloración o muy alta autoestima. O por el contrario, es usted de las personas que le cuesta trabajo realizar una función nueva, intimar con otras personas, acercarse, ¿no? Como que siempre espera que alguien más lo haga por usted. Los dos problemas son, las dos cosas son problemas. ¿Cómo me acerco al Señor? Y aquí es una de las cosas más importantes, porque la baja o la alta autoestima afectan directamente mi relación con Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo me siento frente a los demás? ¿Me siento menor? ¿Me siento mayor que los demás? ¿O simplemente me siento en una posición diferente, pero que tengo un valor igual al de los demás? No hago lo mismo quizás que hacen otros, pero valgo y tengo ese mismo valor. Y delante de Dios, me cuesta trabajo pedirle, me cuesta trabajo estar allí,
delante del Señor. Si eso es así, si estoy viviendo ese tipo de actitudes, bien sea porque estoy muy por encima o muy por debajo, las dos cosas hay que resolverlas en el Señor. Vamos a estudiar esta semana algunos hombres de la Biblia que tuvieron muy alta autoestima, crecieron con una estima muy alta, sus padres se encargaron de formarles esa autoestima tan alta y hicieron daño porque fueron líderes, fueron reyes. Y otros que tuvieron una autoestima muy baja y casi no se les logra sacar de ese hoyo, casi no son capaces de salir de esa situación en la que vivían. Entonces, eso lo estaremos estudiando en el transcurso de esta semana. Por ahora quiero que oremos a Dios esta mañana. Quiero que le pidamos a Dios que nos ayude a reconocer si nos estamos valorando como realmente somos. ¿Cuánto valgo yo? Y no es el valor de que me da el dinero, no es el valor que me dan las personas, la aprobación de las demás personas, sino el valor que me da Dios. Me siento una persona valiosa, pero si me siento una persona con un valor importante, considero que eso me pone en el derecho de menospreciar a otros, de bajar a otros. Cualquiera de las dos cosas, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a identificarlas. Oremos en esta mañana. Padre Celestial, te doy muchas gracias, porque nos estás hablando y empezamos a desarrollar un tema bien interesante para nosotros, y es el tema del valor propio, de lo que consideramos que valemos. ¿Cuánto valemos? Eso, Señor, quiero que tú nos lo ayudes a entender. Tal vez experimentamos menosprecio, burlas, rechazos por 1000 situaciones, y eso nos marcó definitivamente. Y hoy, aunque tenemos las mejores oportunidades, siempre creemos que no las vamos a poder alcanzar. Y hoy, cuando vemos o cuando encontramos que alguien más logra lo que nosotros logramos, nos incomoda, nos molesta. O tal vez cuando tenemos un reto o un desafío por delante, nos sentimos incapaces y nos queremos morir. Nos queremos dar por vencidos porque fuimos marcados con una alta o una baja autoestima. Así que, mi Señor, sé que tú tienes palabra de sabiduría para todos nosotros. No hay una sola área en nosotros que tú no puedas, Señor, tratar y bendecir. Pero lo que más anhelamos y lo que más queremos, oh Dios, es que podamos ser sinceros. Porque tu palabra dice, yo estoy a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré. El Señor dice, hay que escuchar la voz mía, que le estoy diciendo, corrija esto, identifique esto. Pero ahí es cuando yo puedo decir, Señor, ven, entra a mi vida, entra a mi casa, corrige este problema de enojo, este problema de orgullo, corrige este problema de mentira, corrige este problema, Señor, oh Dios, de debilidad en mi carne, lo que sea. Pero es a partir de la sinceridad de lo que hay en mi vida, en mi corazón. Señor, te agradezco por mis hermanos conectados como siempre, cada mañana, cada día. Y te pido que nos bendigas y nos dirijas hacia la vida abundante y plena que hay en Cristo Jesús. Gracias por esta oportunidad de aprender y de estudiar la palabra. Gracias por enseñarnos y por ayudarnos. Y gracias por estar con nosotros hoy y todos los días. Es lo que te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.